El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos. Están con nosotros el arquitecto Handel Guayasamín, el presidente del Colegio de Arquitectos de Quito, y Mauricio Catani, constructor. A los dos les hemos invitado porque una de las ofertas de trabajo del nuevo gobierno, que se iniciará el 24 de mayo, con el señor licenciado Moreno a la cabeza, una de las ofertas de campaña son 350.000 viviendas. Entonces vamos a ver cómo está no solo la construcción, cómo podría repotencializarse, sino adicionalmente cómo se ve esta propuesta de 350.000 viviendas. Así que buenos días, gracias por acompañarnos. Handel, una primera visión, 350.000 viviendas, hay gente que dice no son todas las que se necesitan, pero es un número importante, y si son, qué sé yo, a 100.000 viviendas por año, para que el último sean 25 o 50.000, uno diría, hay una propuesta interesante de trabajo, de ampliar. En principio, ¿cómo ven ustedes eso desde el Colegio de Arquitectos? ¿Tenemos terrenos, infraestructura para eso? Bienvenido, buenas tardes. Bueno, millón gracias por la invitación, gracias además por compartir con Mauricio aquí este importante diálogo. Una primera aclaración: yo en enero acabo de dejar la presidencia del colegio. Ahora está el arquitecto Pablo Moreira, quien honrosamente va a desempeñarse en estas funciones los próximos 2 años. Pero bueno, en todo caso, en relación al tema, nosotros como arquitectos siempre hemos estado, digamos, vinculados al sector y a lo que supone una política nacional de vivienda social particularmente. Una cifra como la señalada por el ahora ya presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, sin duda es una cifra importante, porque dentro de los déficits nacionales que se habla de cerca de 1.400.000 hogares que tienen en el país un problema de vivienda tanto cualitativo como cuantitativo. Es decir, me refiero al hecho de que hay viviendas que no existen, que no tienen, y hay un porcentaje que está en alrededor de casi 400.000 unidades que, de acuerdo a los propios datos del Ministerio de Urbanismo, están en muy mal estado. O sea, hay una calidad que no permite que sean habitables. Entonces, dentro de ese panorama, el hacer 345.000 o 350.000 unidades es importante. Es una cifra que obviamente en 4 años habría que llegar casi a los 90.000, digamos, unidades por cada año. Y eso es ya un planteamiento que, si se lo toma en serio, supone que hay que hacer política en serio para que esto sea posible, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Es decir, no se trata de seguir en la dinámica en la cual hemos estado durante ya varios gobiernos y décadas, en las cuales se hacen, digamos, nuevos tugurios que se los bota en los extramuros, y obviamente no se construye ciudad. Es decir, porque esos asentamientos no tienen ni la infraestructura básica, me refiero a vías, agua potable, alcantarillado, ni tampoco cuentan con servicios como transporte, accesibilidad, movilidad. Por otro lado, no hay parques, no hay centros de salud, no hay escuelas. Es decir, es botar ahí en la nada, y eso no es hacer, digamos, vivienda digna. Entonces el tema es más complejo porque involucra varios aspectos. Básicamente un tema de planificación, de manejo del suelo a nivel de las ciudades del país, en relación a los gobiernos municipales, porque uno tiene que saber a dónde van las ciudades, para dónde crecen. Si hay una planificación para coordinar eso, porque lo contrario supone, como digo, ir y botar estos asentamientos en los extramuros. Tener obviamente una política de suelo, una política de crédito, una política tecnológica, una política de diseño, y creo fundamentalmente ahí es muy importante involucrar
la inteligencia nacional a los profesionales del país. Estas siempre han sido y serán oportunidades. El problema es que no se las asume de manera responsable y se dan pasos que más bien son contrarios. ¿A qué me refiero? En lugar de, por ejemplo, propiciar a que los profesionales del país que ya tienen, digamos, una planta física instalada en la producción de vivienda, que conocen el medio, que tienen, digamos, los insumos, que culturalmente están, ¿no? que sean convocados, en concursos, yo diría, transparentes, amplios, o sea, no preamarrados, porque esto del famoso portal, lo que nos ha dado de compras públicas, me refiero, son procesos ya precocinados. No, me refiero a concursos transparentes. Por otro lado, que se eleve la calidad de la vivienda social, y para eso está el concurso desde las universidades y concursos públicos abiertos, en donde hasta inclusive se podría tener apoyo hasta internacional si fuera del caso. ¿Los colegios de profesionales estarán dispuestos absolutamente dispuestos a trabajar en esa línea? Yo pienso que cuando hay una actitud positiva de apertura, de diálogo, nosotros siempre hemos estado en esa actitud. No sería la primera vez en la cual participamos de estos procesos. Mauricio, también ex vicepresidente de la Cámara de la Construcción, ¿no? Exdirector del sector inmobiliario. En este sector, y sobre todo en el inmobiliario, es donde se va a asentar, digamos, esta base. La propuesta es vivienda, y algunos dicen son casas. Y claro, no son solo soluciones habitacionales como podríamos entenderle a Handel, que podrían ser edificios de apartamentos y estas cosas, pero sin tuburizar la vivienda. Hay digamos, ¿están preparados para un proyecto tan grande que lleve, qué sé yo, como decía Handel, también a 90.000 viviendas por año? ¿Estarán los municipios y las ciudades en donde se pueden construir eso ubicadas y los terrenos estarán listos? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Handel, y muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante el anuncio de las 350.000 viviendas, es un anuncio muy importante, es un anuncio muy ambicioso también, ¿sí? En un escenario donde la construcción, y sobre todo la construcción inmobiliaria, ha estado muy golpeada, ya casi 2 años, muy golpeada la actividad, el nivel de actividad se ha reducido sustancialmente, ¿sí? Nosotros vemos en nuestros proyectos, en nuestros puntos de ventas, cómo el nivel de actividad se ha reducido entre un 50 y un 70%, ¿sí? A raíz del mero anuncio de la ley de plusvalía. Y que además está aprobada. Y además que ahora ya está aprobada. Pero pongamos un poquito en contexto estas 350.000 viviendas, porque aparentemente si lo ponemos en comparación con el déficit, que bien lo señalaba Handel, parecería que no es mucho, ¿no? Parecería, claro. Si hablamos de un déficit de 1.400.000 viviendas, 350.000 pues suena a una cifra no muy ambiciosa, cuando es todo lo contrario. Pongamos un poquito en perspectiva con cifras. En los primeros 9 años del gobierno de Rafael Correa, se construyeron en promedio 4.000 viviendas por año. Es decir, en los primeros 9 años del gobierno de Rafael Correa, se construyeron 36.000 viviendas más o menos, ¿sí? A raíz del terremoto, ¿sí? Hace un año atrás, ¿sí? Y lastimosamente por la desgracia causada, hubo un plan de construcción de vivienda, de reconstrucción de vivienda, sobre todo en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Se hizo una determinación por parte del Ministerio de Vivienda, que más o menos se requerían alrededor de 45.000 viviendas nuevas, de reconstrucción, ¿no es cierto? Porque hay otra cantidad que se refería a la reparación de viviendas. Pero digamos, la vivienda nueva, por efectos del terremoto, se requerían alrededor de 45.000 viviendas. En este año, luego del terremoto, se han logrado construir alrededor de 19.000 viviendas. Ah, sí, 19.000. Sí. Entonces, si sumamos las 36.000 de los primeros 9 años, y pongámosle en números redondos, 20.000 más
por el efecto del terremoto. Cerremos en 50,000. Estamos hablando de 55,000, 56,000 viviendas en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Y el plan que se está proponiendo por parte del presidente electo Lenín Moreno, estamos hablando de 90,000 viviendas al año. Sí, o sea, que es casi el doble de lo que se hizo en 10 años, sí, con efectos del terremoto y en un periodo donde hubo el dinero. Claro. ¿Sí? Ahora estamos entrando en un escenario donde no hay el dinero. Entonces, como constructores nosotros vemos con muy buenos ojos, con muy optimistas que haya un plan en este sentido, porque eso quiere decir que ellos están considerando a la construcción como uno de los pilares de su gobierno, lo cual es bueno. Además de promover la economía. Lo cual es bueno para nuestro sector. Ahora lo que quisiéramos saber es cómo. ¿Sí? Porque decir es muy fácil echar un número, pero poniéndolo en contexto, ¿sí? Ya vemos que realmente es un número que habría que saber cómo lo piensan hacer, cómo lo piensan financiar. Definitivamente se requiere el aporte del sector privado, pero el sector privado necesita, aparte de las cosas que ya mencionó Handel, ¿no es cierto? También el sector privado necesita seguridad. ¿Sí? Necesita seguridad, necesita buenas señales del nuevo gobierno para ver en qué rumbo va a tomar, y obviamente el financiamiento, ¿no es cierto? Y este financiamiento acaban justamente en estos días, de anunciar unos incentivos para el crédito hipotecario en el BIES. ¿Eso ayuda o no? Eso ayuda por un lado porque es un crédito hacia la demanda de la vivienda, ¿no es cierto? Entonces, pero ahorita estamos luchando con dos aspectos, digamos, que tal vez le quitan un poco protagonismo a este hecho, y es el uno, la incertidumbre y el impacto que está teniendo la ley de la plusvalía y el anuncio de la aprobación de la ley de herencias, ¿no es cierto? Porque esto definitivamente la gente está en expectativa. Los mismos municipios hoy en día, y hablemos de municipios organizados, digamos, en relación al universo de municipios del país, hablemos de Quito y Guayaquil, no saben cómo aplicar la ley de plusvalía, no saben cómo cobrar. ¿Sí? Si uno va aquí en el caso del municipio de Quito, va al centro, o va a la administración norte, o va a la delicia, todos tienen criterios diferentes. Nadie sabe cómo cobrar. Y eso tiene paralizado las transferencias, tiene paralizado las ventas. Y la gente mismo, al no saber cuál es el verdadero impacto que tiene, se está postergando sus decisiones de compra. Eso por un lado. Por otro lado, en un escenario de recesión económica que hemos estado viviendo a nivel general, no solo en la construcción, sino a nivel general, la gente tiene mucho temor hoy en día de saber si conserva o no su empleo. Entonces, ¿cómo adquiero yo una deuda a 20 años, ¿no es cierto?, para comprar mi casa, si no sé si voy a mantener mi empleo? Entonces, todos estos elementos tienen que engranarse, ¿no es cierto? Engranarse para que la gente tenga confianza, la gente se tranquilice, ¿sí? Y diga, sí, o sea, esto va a ir caminando, va a ir caminando para adelante, entonces yo tengo confianza, yo me voy a endeudar, y eso pone nuevamente a caminar a la maquinaria, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta pues que la construcción no es solo la construcción tiene una participación en el PIB del 10% aproximadamente, y tiene un sinnúmero de industrias relacionadas, porque ¿qué no se relaciona con la construcción? ¿Qué no se relaciona? La madera, el vidrio, etcétera. Y sobre todo el tema de la mano de obra, ¿no es cierto? Que la construcción es uno de los grandes empleadores de mano de obra en la economía, y sobre todo de la mano de obra no calificada, ¿sí? Que es un tema importante. Handel, estas viviendas estarán repartidas en todo el país. ¿Ustedes tienen una idea en dónde están los requerimientos? ¿Hay algún mapeo que podamos decir, que sé yo, en Quito se podrán construir
30.000, digamos, y esas 30.000 deberán estar ubicadas en el centro, en el norte. Se podrán habilitar como soluciones habitacionales algún sector del centro histórico, por ejemplo, para volver a que la gente viva ahí. Una idea de que o sea, le ayudemos a construir estas soluciones habitacionales al presidente Moreno. A ver, de hecho, el país este momento tiene un dato importante, y es que la mayor parte de su población está en las ciudades, es urbana. Ya estamos cercanos inclusive más al 70%. Al 70% ya. Ese es un dato muy importante en el Ecuador. Y entonces, de hecho, esto supone que el accionar de una política pública de vivienda social, de lo que estamos hablando, porque los otros sectores medios o altos, resuelven de manera independiente, con empresa privada, pongamos entre comillas, pero para los sectores deficitarios se requiere efectivamente política pública, porque caso contrario el déficit se sigue digamos, incrementando. Esto plantearía que, por un lado, digamos, tendríamos que tener datos focalizados para los principales centros urbanos que existen, o sea, en el caso de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Santo Domingo de los Colorados, Puerto Viejo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso demanda una relación coordinada entre gobierno central y los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados. Porque no se puede imponer, y eso es otro de los temas. Uno tiene que llegar a acuerdos que permitan no solamente solucionar el problema o dar soluciones significativas, sino al mismo tiempo que se lo haga de manera planificada. Es decir, yo no creo que podemos seguir en esta especie de desborde infinito de las ciudades cuando hay opciones que son de diversa naturaleza. Por ejemplo, cada ciudad tiene sus propias características. Quito, que es nuestro ámbito más cercano. En Quito necesitamos programas, por un lado, de mejoramiento de barrios que existen, porque hay familias que requieren mejorar con un baño, una cocina, sus condiciones de habitabilidad. Entonces, esa es una línea de trabajo, ¿sí? Y que esté en el déficit. Así es, y está en la parte esta cualitativa. Hay en Quito cerca de un 20% de edificaciones en patrimonio cultural de la humanidad que están no en mal sino en pésimo estado, y que ya en estos aguaceros empezaron a caerse. Eso también requiere política pública, porque si no, además vamos a perder patrimonio, o sea, lo cual es invalorable, es irreemplazable. Entonces, una política seria de entrar a que trabajemos con los propietarios de estos inmuebles, porque hay unos líos de herencia complicadísimos con los inquilinos, etcétera. Es un frente difícil, pero sin embargo es un frente muy importante, porque un centro histórico sin viviendas, sin habitantes, es el típico centro histórico muerto en el cual la gente, digamos, va para actividades o turísticas, pero no hay la vitalidad de un centro histórico. Y entonces se convierten en zonas inseguras, etcétera. Y está demostrado de que es posible hacer una, digamos, reciclaje y revitalización de las áreas históricas, pero con política de vivienda seria. ¿Qué ha pasado en el último periodo? Los edificios que no se iban a caer nunca fueron derrocados, ¿sí? Me refiero a los dos específicamente que sirvieron para hacer dos plazas, que pueden estar bien bonitas. O sea, pueden haberle dado inclusive tuvimos suerte de que los autores de esas intervenciones sean gente inteligente, arquitectos, etcétera. ¿Ya? Y más o menos vayan acondicionando a la ciudad. ¿Es esa la prioridad? No. ¿Era esa la prioridad? ¿O había que invertir en las edificaciones que se están cayendo en la cabeza de la gente? O sea, que hay un tema de seguridad humana. Entonces ahí hay que, cuando uno hace política pública, tiene que saber dirimir. Luego, están áreas que requieren de intervención de renovación urbana, para no seguir yéndonos a los extramuros. Es decir, si usted ve, por ejemplo, de la zona de San Blas, desde Santa Prisca hacia casi hasta la Colón, esta es una franja con unos edificios que hay algunos fósiles y hay unos territorios vacíos, endémicos, con unos problemas endémicos urbanos, que
deberían ser parte también de la política pública, porque con esta alternativa que se generó, porque hay que valorar las cosas positivas y negativas, estas alianzas público-privadas, en donde el Estado tiene capacidad inclusive de hacer afectaciones de territorios para el bien público, ¿no? Está ahí, ¿no es cierto? Está la legislación, está. ¿no es cierto? ¿Por qué no se hacen intervenciones en territorios? Del nerviosismo, perdón, Handel, pero esta parte justo de donde el Estado ya puede incluso de declarar utilidad pública, ha generado también nerviosismo en la gente. Pero cuando se lo hace en términos, yo diría, de validez social, estratégica, no hay problema. Yo fui parte de declarar, de la iniciativa de declarar de utilidad pública 2 territorios. El de Quitumbe, 4 haciendas que estaban ahí especulando, ¿no es cierto?, durante décadas, y que se hizo el Plan Quitumbe. Y ahí hay una solución de planificación para el sur de la ciudad que a los 20 años resulta que todavía funciona, ¿no es cierto? Y la segunda fue el Parque Metropolitano de Quito, ¿no es cierto? Si no hubiéramos hecho eso, ese territorio estaría lleno de hoteles, etcétera, y no tendríamos ese espacio para los ciudadanos. Entonces, cuando se tiene una visión que no es de interés particular, sino de interés de la ciudad, sí se puede tomar estas decisiones. Entonces, como digo, hay frentes como, no solamente vivienda nueva, que hay que hacerla, pero mejoramiento habitacional, hay el tema de intervención en zonas históricas, reciclaje o renovación urbana de otras zonas. Hay también temas solamente que habría que plantearse, los temas de aseguramiento estructural. El 60% de las edificaciones de esta ciudad no tienen ningún dato técnico que avalice que eso no se va a caer el próximo terremoto. ¿Estamos esperando eso? Yo pienso que ahí hay una tarea urgente. Entonces, todo esto, si estamos, es por el país. O sea, yo creo que nosotros, quienes estamos en la actividad, no estamos... Claro que velamos también por tener un ingreso del cual uno pueda vivir dignamente, pues todo el mundo tiene esa actividad. Pero... no, pues, no estamos en el tema del enriquecimiento ilícito, digamos, como de alguna manera se pretende cuando se pone ahí a los... utilidad no legal. Así es, se nos ha calificado de que nosotros lo que estamos es enriqueciéndonos ilícitamente. No hay tal. Yo pienso que hay que ver, quien se mete en el zapato del constructor tiene múltiples riesgos que van desde un accidente laboral, temas financieros, temas que tienen que ver con los incrementos de los precios de los productos, una cantidad de cosas, y él tiene que salir al mercado a competir con su obra en calidad, en precios, etcétera. Entonces, no estigmaticemos los, digamos, ponemos a veces unos cucos, unos diablos, ¿no?, que no son necesarios. Esperemos que esta época haya pasado. Que a alguien no se le ocurra, quiero una plaza aquí y se hace. Así es, porque yo lo que creo es que debemos bajar el tono ese confrontacional. Tenemos que ir a un diálogo real en el cual estos sectores, antes de que el nuevo presidente asuma, ya debería estar convocando a mesas que recojan con sus principales colaboradores, porque nadie tiene toda la información. Yo, si no sé de algo, me hago asesorar, pues si me hago asesorar bien, y entonces tengo un equipo en donde se recibe esta información y se procesa. Porque si quiero hacer una gestión de 4 años, que sea una gestión válida para el país y para un problema que sin duda es un problema fundamental de las familias ecuatorianas, ¿no es cierto? Hay alternativas hasta las de vivienda de alquiler. Ni siquiera solamente la de vivienda en propiedad, que es una de las desviaciones que tiene la sociedad ecuatoriana. En Europa, ¿no es cierto?, hay ciudades y países en donde el mayor porcentaje es vivienda de alquiler. Es vivienda de alquiler. Y entonces hay población, digamos, los jóvenes, ¿sí?, que deberían tener sus recursos para invertirlos sobre todo en educación, en capacitarse, en lugar de estar poniendo esa plata en el departamento. ¿Por qué no damos esas opciones en el país para que esta gente pueda efectivamente elevar su nivel intelectual? Y arriende, o sea, eso se puede pagar, pero una vivienda digna que puede ser ofertada por el propio Estado o los municipios. Mauricio, ¿la empresa privada está preparada? ¿Estarán dispuestos, por ejemplo, a hacer y decir, a ver, en Quito,
así como el uso de Handel. Aquí podemos hacer tal cosa. En Esmeraldas, en Portoviejo, en Guayaquil. Un poco, todo el mundo aspira a una casa con un patio, con todo. ¿Serán estas soluciones habitacionales las que requiere el país o qué tipo de vivienda están pensando ustedes? Bueno, el sector privado definitivamente tiene la capacidad de instalar. Ya. Sí. Hay capacidad de instalar. Tenemos la capacidad. De hecho, cuando hubo la desgracia esta del terremoto, que de golpe se disparó pues la necesidad de la construcción de vivienda. De estas 19.000 o 20.000 viviendas que se han construido en este año, sí, prácticamente todas han sido ejecutadas, coordinadas por la entidad pública, pero ejecutadas, construidas por el sector privado. ¿Sí? Y se ha visto que hay una capacidad de respuesta. Eso demostraría que entonces las 90.000 sí puede ser por año una opción. Sí, realmente el tema del terremoto puso a prueba a toda la industria nacional. Porque cuando se dio el fenómeno se necesitaban las viviendas para mañana. Así es. ¿Sí? La gente, un año después, lastimosamente, hay gente que todavía vive en carpas, pero las soluciones se necesitaban para mañana. Entonces, muchas empresas que tenían soluciones habitacionales fueron evaluadas por el Ministerio de Vivienda, fueron aprobadas y estas son las que se han ido construyendo. Obviamente, la mayor parte de las viviendas que se construyeron por el tema del terremoto fueron construcciones de vivienda en el mismo terreno donde se perdió la casa. O sea, ¿sí? Al propietario del terreno se le ayudó a reconstruir, a volver a montar exactamente. su casa. Y yo pienso que sí se ha perdido una buena oportunidad. Y se está perdiendo una buena oportunidad de ordenar esas ciudades pequeñitas y de darles una estructura de ciudad más organizada. Y más cercana a la naturaleza de donde están también. Exactamente. Y por otro lado, el tema, pues, normal de la idiosincrasia, el clima, etcétera, del sitio donde se van a construir. Porque, bueno, por el apuro del terremoto, a veces venían soluciones habitacionales que no tenían nada que ver con la idiosincrasia de la gente, ¿no es cierto? Por ejemplo, una casa de hormigón en el campo, ¿no es cierto? Sí, donde ellos están acostumbrados a tener las casas tipo palafítica, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son estas casas elevadas, ¿sí? Por varios factores. ¿Sí? Que tienen ahí. Sí. Pero no habían esas soluciones. Entonces lo que se les podía ofrecer era una solución de una casa de hormigón prefabricada o de paneles prefabricados, ¿sí? Pero yo pienso que hay que estudiar cada sector, ¿no es cierto? Para ver cómo vive la gente. Hay que conocer cómo vive la gente para saber qué solución se les puede dar. ¿Y cómo se les mejora eso? Y en caso de vivienda y de construcción nueva, ¿qué es lo que se les va a dar? Ahí tiene que haber una conjunción, digamos, también con el tema sísmico, porque claro, si se está reconstruyendo ahora las ciudades, los pueblos, las soluciones que se están haciendo ahorita deberían cumplir con determinados requisitos sísmicos para, en caso de que se vuelva a dar, pues no haya la afectación que hubo en esta vez. Porque es cierto, en una ciudad organizada como Quito, llamémoslo así, el 60 o 70% es informal, la construcción es informal, en una ciudad como Quito. O sea, yo me pongo a pensar en municipios más pequeños de las ciudades, ¿no es cierto? Y sobre todo, por ejemplo, en estas ciudades que fueron afectadas por el terremoto. Yo creo que la informalidad debe estar cercana al 90%. ¿Sí? Entonces, esos son retos que hay que asumir, ¿no es cierto? Pero definitivamente en la empresa privada estamos listos, tenemos el conocimiento técnico, tenemos la capacidad instalada, ¿sí? Hay que ver los medios. Una parte importantísima, lo que dijo Handel, que los procesos de contratación sean transparentes. Ya. Sí. O sea, una cosa que hemos sufrido, digamos, tradicionalmente en el sector de la construcción, es de este tipo de contrataciones donde ya está precocinado todo. el adjudicatario, ¿no es cierto?
Entonces, y sobre todo, por ejemplo, en el último periodo, lastimosamente, se ha dado mucha preferencia a las empresas extranjeras, especialmente empresas chinas, ¿no es cierto? Donde nos han relegado al constructor ecuatoriano a ser un subcontratista de esta empresa china. Y o sea, la utilidad mayor se lleva esta empresa. Toda la utilidad. Porque los constructores claro, ecuatorianos hemos estado supeditados a tener o a recibir unos precios por nuestro trabajo que, digamos, salimos cubriendo los costos y teniendo una ganancia mínima para sobrevivir, digamos, ¿no es cierto? Pero la utilidad realmente se ha ido para otro lado. Y yo les voy a pedir que luego de este corte justo tratemos esto de cuánto puede beneficiar o no, o cómo podemos redireccionar este acuerdo, porque el financiamiento seguramente vendrá de afuera. Y ahí es donde vamos a hacer un pequeño corte. Está con nosotros el expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, Handel Guayasamín, y Mauricio Catani, exdirector de la Cámara de la Construcción. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya. Está con nosotros el expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, el arquitecto Handel Guayasamín, y el ingeniero Mauricio Catani, exdirector de la Cámara de la Construcción. Decíamos cómo buscar financiamiento para que no pase esto de que nos hemos ido vinculando al gobierno chino y este ha sido el principal financista del Ecuador. La misma plataforma es un crédito chino. No sé si es que realmente era necesario, pero ahí está. Y está construida, veamos cómo se va a usar. ¿Se podrá conseguir financiamiento que no sea de gobierno a gobierno, que compromete incluso la construcción y que vienen a buscar aquí subcontratistas? A ver, de hecho yo creo que todos somos muy críticos del financiamiento chino en particular, porque se lo otorgó en condiciones lesivas a los intereses del país, ¿no? Yeah. Es decir, en los apremios, en los apuros, ¿no es cierto? Claro que vino ese dinero, pero entendemos que inclusive muchos de esos fondos fueron utilizados en un epílogo de gobierno y no precisamente en inversión pública, sino para satisfacer requerimientos de financiamiento, ¿sí? de otra naturaleza, que crean una situación de supuesto bienestar en periodo electoral. O sea, tenemos que ser claritos en relación a esos temas. Entonces, creo que existen, digamos, organismos multilaterales, hay organismos, digamos, que atienden específicamente al sector de vivienda, llámese el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CAF, que es un banco de desarrollo. Es decir, hay estos organismos que atienden demandas específicas de gobiernos del mundo respecto de estos temas. Y en condiciones, obviamente, mucho más favorables, porque es un sector en el cual no se trata de
sacar utilidad, se trata de resolver problemas. Y estos organismos están conscientes de este tipo de necesidades. Y creo que si es que existe sensibilidad en cualquier gobierno, y más aún en aquellos que se autodenominan de la Revolución Ciudadana y del socialismo del siglo XXI, etcétera, cosa que yo tengo mis tremendas dudas, porque yo sí he sido socialista desde chiquito y he sido, digamos, revolucionario desde pequeño, y yo pienso pero que Handel socialista son palabras, del siglo XX. pero son palabras que se prostituyeron, sí, digamos, en este proceso, y los digo así con todas sus letras. Y entonces me parece importante que sin duda hagamos un esfuerzo porque esa opción por los pobres, porque esa es la opción que tiene que de los pasos necesarios, suficientes para garantizar una política pública en la que siempre habrán problemas, siempre habrán errores, ¿no? Porque solamente hay errores cuando no se hace nada, es decir, ahí no existe errores en la vida, o sea, si alguien no hace nada, pues... pero se trata de hacer, y pienso que para todo gobernante, y es posible que esta entrevista la escuche el propio licenciado Lenin Moreno, a quien tengo el gusto de conocerlo, y le saludo desde acá, pero que él tenga esa sensibilidad, porque ya lo hizo con el tema de las discapacidades en el país, que en este caso el sector vivienda sea asumido con responsabilidad, con una real participación de esta especie de capacidad intelectual, de planta física instalada, etcétera, porque enfrentar 350.000 unidades como meta en un periodo de 4 años supone apostarle al tema a varias tecnologías, entre ellas la de la prefabricación. Un proyecto de esta magnitud no se hace artesanalmente, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un componente de prefabricación. Y si de esto queda una planta instalada, fortalecida para efectivamente dar continuidad, bienvenida sea, ¿no es cierto? No tengamos que depender de tecnología china ni de ese tipo de entuertos, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí hay líneas de acción. Y obviamente en el campo del financiamiento, lo que le decía hace unos minutos, es que existen en el país una serie de instituciones que son financieras, de préstamo, como las famosas cooperativas, ¿no es cierto?, de ahorro y crédito. Habría que integrarlas. Que tienen que ser integradas necesariamente, porque ahí se manejan millones de dólares de recursos, y que obviamente a veces, al no establecerse esta relación adecuada entre, lo diría, el financiamiento, la tecnología, los procesos constructivos, la política estatal, o sea, todo eso es parte, digamos, de esta capacidad de gestión que es la que tiene que darse. Pero y se habla de que no es el giro de negocios de las cooperativas, que el entrar en préstamos hipotecarios puede restar competitividad a la banca, a las mutualistas y eso. Yo pienso que más bien, digamos, un grueso de la población no accede a la banca, sino más bien accede a las cooperativas. Uno se fija y ve, por ejemplo, por citar nombres, la cooperativa de la Policía Nacional, que suena por ahí. En todo el país. Va usted y vea, son miles, decenas de miles de gente que tiene su plata ahí. ¿Acaso ese no es un mecanismo ya como para poder iniciar procesos en relación a los gobiernos municipales para definir territorios, programas de vivienda, etcétera, etcétera? Entonces, yo sí creo que es importante tomar en cuenta esos temas. Mauricio, si es que vienen empresas grandes, especialmente las que estén dispuestas a financiar, ¿cómo podría integrarse la actividad privada con ellos? Que el Estado genere unas condiciones de contratación entre los financistas que vienen a la obra y los constructores reales que son los nuestros. Bueno, ese es un esquema un poco como se ha venido manejando. Sí, porque que no es el mejor. Porque las empresas chinas que han venido a construir obras de infraestructura, incluso ahora vivienda y construcciones inmobiliarias, han traído ellos su crédito, ¿no? Con la condición de que ellos sean los... ellos ponen las condiciones. Ellos ponen las condiciones. Lastimosamente, la experiencia que se ha vivido aquí ha sido que
la mayoría de estas empresas vienen solo con personal administrativo, de manera que no hay un personal técnico que venga de afuera y haya una real transferencia de tecnología, por ejemplo, ¿no es cierto?, hacia el Ecuador, sino que los contratistas ecuatorianos, los profesionales y empresas constructoras ecuatorianas, somos los que hemos ejecutado los proyectos, sí, pero bajo la modalidad, como decíamos antes, de subcontrato. Fondos en el exterior existen, hay no solo de gobiernos, de organismos multilaterales, sino hay incluso organizaciones privadas que manejan fondos de inversión de miles de millones de dólares y que están dispuestos a invertir, pero obviamente requieren una garantía, requieren una seguridad. Cuando hablamos de estos proyectos de vivienda, necesariamente son proyectos que tienen que ir de la mano con el Estado, digamos, ¿no es cierto? Porque por un lado se requiere, para construir vivienda de interés social, se requieren terrenos que sean asequibles y que tengan un valor del metro cuadrado que dé para eso, ¿no es cierto? Salir al mercado privado, digamos, a buscar un terreno aquí en las cercanías de Quito para construir vivienda de interés social es imposible. Es imposible. Entonces requiere, y eso ya lo mencionó Handel al principio, ¿no es cierto?, la intervención estatal en este sentido, ¿no es cierto? Por otro lado, el tema del bono de la vivienda, ¿no es cierto? Porque la gente que va a adquirir estas viviendas es gente que no tiene acceso a la banca, ¿sí? Muchas veces no tienen acceso ni siquiera a una cooperativa, ¿sí? Entonces, gente que requiere realmente el compromiso y la ayuda del Estado en este sentido. ¿Cuál ha sido la experiencia del sector privado? Lastimosamente, en los últimos años, y cuando yo fui director de la Cámara, llegaba a nuestro conocimiento muchos casos, ¿no es cierto?, de constructores que le apostaban a este segmento, le apostaban al segmento de la vivienda de interés social, hasta ahora. Y después tenían problemas tremendos en la efectivización de los bonos que tenía que dar el Midubi, etcétera, y conozco algunos de ellos que pues quebraron sus empresas porque no hubo esa contraparte. Entonces, el negocio de la construcción, si hay algo que hay que transmitir y que se debe entender, el negocio de la construcción es un negocio de confianza, ¿sí? La parte técnica, créeme que es una parte muy importante, pero no es la más importante. Pero el tema de la confianza es básico en la construcción, ¿sí? Si no hay confianza, ¿sí?, entre el cliente y el constructor, entre el constructor y el financista, entre todas estas partes y los dueños del terreno, y entre todos ellos con el Estado, créeme que no caminan las cosas. Esta ley de plusvalía, la ley de herencias, esta ley incluso de expropiaciones, que hemos visto que sí puede servirnos, ¿generan estas incertidumbres o habrá que aclararlas? ¿Ustedes están dispuestos a decir, vea, en esta ley esto está mal, deberían, y presentar un proyecto para... Bueno, ¿sí? Ya lo hemos hecho, sobre todo con la ley de plusvalía, que es la aprobada, ¿no? ¿Sí? Ya lo hemos hecho, hemos tenido algunas reuniones ya, nos hemos reunido con el asesor del presidente Correa, que un poco fue el mentalizador del concepto, digamos. Sí, nos hemos reunido con el SRI. ¿Quién es este señor al que hay que agradecerle esto? Este asesor. Sí. Por favor. Nos hemos reunido con el SRI. También. ¿Sí? Nos hemos reunido con el SRI porque ellos son una parte muy importante en la recaudación de estos impuestos. Nos hemos reunido, ayer justamente tuvimos una reunión en el Midubi, ¿sí? Con representantes del SRI, con representantes del Midubi, porque al Midubi también le está afectando el tema de la ley de plusvalía en sus proyectos, ¿sí? Y se están dando cuenta de la afectación que tiene. Y nos reunimos también pues con este asesor del presidente Correa, que no tengo problema en decirlo, es Clever Mejía, Clever Arturo Mejía. Y ellos se están dando cuenta que realmente lo que ellos mentalizaron en un inicio y lo que realmente salió aprobado en la Asamblea tiene errores muy grandes. Tiene errores muy grandes. De hecho, en la reunión de ayer, la gente del SRI se dio cuenta que su calculadora, calculadora del cálculo de la plusvalía tiene un error. ¿Sí? Y
lastimosamente el efecto real, nosotros les presentamos varias simulaciones a diferentes precios de venta, diferentes precios de adquisición de los terrenos, proyectos de distintos tamaños. Les presentamos todo un abanico para ver la real afectación en cada uno. Y la verdad es que la rentabilidad al inversionista inmobiliario, ¿sí?, bajo el esquema actual como está aprobado, no supera el 4,5% anual. Eso ¿sí? no es ni el costo financiero en este país. ¿Eso qué significa? Que los constructores y los inversionistas inmobiliarios sería mejor coger la plata, meterla en el banco y ganar el 7% con cero riesgo. ¿Sí? Una de las falencias grandes del modelo y de lo que fue aprobado en la Asamblea es que no consideran el riesgo de la actividad de la construcción, que también ya lo mencionó y ya se mencionó. La actividad de la construcción es una actividad de altísimo riesgo, ¿sí? Porque uno comienza un proyecto el día de hoy en planos, ¿sí?, y se va a empezar a construir de aquí a un año. Se va a construir después durante 2 años más y se va a terminar de cobrar la plata con los créditos hipotecarios 1 año más. O sea, hablamos de un periodo de 5 años. Todo lo que pase en esos 5 años, que suben los materiales, que la mano de obra, que la incertidumbre del país hace que la gente deje de comprar, que los bancos de un día a otro dicen, ¿saben qué? Hasta aquí llega mi financiamiento, ya no doy más plata. Todas esas cosas que involucran el riesgo de la actividad, ¿sí?, las asumimos nosotros, ¿sí? Porque el día 1, cuando yo vendo en planos, yo firmo una promesa de compraventa, que le digo, yo le voy a entregar esta unidad a este precio, en tal tiempo, ¿sí? Pero no hay fórmulas de ajuste de precio, a ese precio. Entonces, todo lo que pase durante ese periodo es mi problema, es mi riesgo. Y eso no lo contempla el modelo. ¿Sí? De manera que por eso es que la actividad inmobiliaria a raíz de la aprobación de la ley tiene una disminución entre el 50 y el 70%, ¿sí? Y tenemos datos que no los sacamos nosotros, incluso datos sacados de la entidad colaboradora de Quito, por ejemplo. El número de metros cuadrados de aprobación de planos en Quito, ¿sí?, se disminuyó un 32% del 2015. Del 2015 al 2016, esto fue ya con el anuncio de la ley de plusvalía, ¿sí? En el primer trimestre, ¿sí?, analizando datos de primeros trimestres, del 2015 al 2017 disminuye un 59% el número de metros cuadrados que se están aprobando en las entidades colaboradoras, ¿sí? Las promesas de compraventa han disminuido un 47% en el periodo 2015-2016. Estamos hablando alrededor siempre del 50%. Gravísimo. ¿Sí? Se puede decir que es una empresa en riesgo, en altísimo riesgo este momento, ¿de paralizarse, Mauricio? De paralizarse. Hay muchos proyectos que están paralizados. Con lo cual las 350.000 se vuelven inalcanzables. Sí, hay muchos proyectos que estaban ya en carpeta, ¿sí? Estaban incluso constituyéndose los fideicomisos para ejecutarlos y no arrancaron, ¿sí? Porque los inversionistas se retiraron porque decían, para ganar un 4%, con el riesgo que tengo, discúlpame, yo me llevo mi plata, o invierto en Panamá, o invierto en Miami, ¿sí?, en inmobiliario, ¿no es cierto? O meto mi plata al banco, punto. Handel, siempre se habla de que el Ecuador no tiene inversión extranjera directa. Y claro, uno ve, dice, en los 50 últimos años no ha habido inversión extranjera directa. ¿Habrá para esto una inversión, si se le hacen proyectos atractivos, en donde nuestros empresarios se comprometan, el Estado, qué sé yo, emitir bonos, por ejemplo, para eso? ¿Sirven? ¿Ustedes ensayan como constructores, como planificadores, ensayan modelos así? A ver, de hecho, yo creo que para generar inversión, tanto extranjera como de los propios, digamos, inversionistas nacionales, reitero lo que hemos hablado y lo que Mauricio ha señalado, el tema confianza es vital. Entonces, porque cuando uno invierte, entra en una sociedad, en la que sea, del tipo que sea. Y obviamente uno tiene que confiar en su socio para poder actuar, porque si no, yo recuerdo cuando había esta convocatoria a las
digamos, estos proyectos público-privados, si algo reclamó el sector, porque en esa reunión que se hizo en la propia Camicón, ¿de acuerdo? Era bueno, pero ¿cómo nos convocan a ser parte de estos acuerdos o de estos negocios si no hay la confianza necesaria y suficiente? Y más cuando aún la hay descalificación de nuestro contratistas sector, impagos, cuando hay una cantidad de situaciones de esta naturaleza, entonces recuperemos confianza. Y eso creo que es un primer factor hacia adentro y hacia afuera. Y estamos hablando de una visión de mediano y largo plazo que supone ser responsables en cada palabra que decimos. No podemos tener un discurso descalificador, agresivo, virulento. Es decir, son esos los temas que han generado de que, bueno, en el mundo, cuando uno le tratan de una manera, ¿cómo tú vas a dar el paso primero para decir sí? O sea, estoy convocado a la fiesta o a la cena. No puedes porque obviamente creo que esto es una etapa que debe necesariamente superarse. Porque me da la impresión de que si nosotros efectivamente logramos, ¿no es cierto?, hacer política seria, responsable, supone trabajar con la información, supone trabajar con los indicadores reales, los déficits, y obviamente trabajar también en esta gestión en la cual, desde la Presidencia de la República, si el alcalde de una ciudad no es miembro de Alianza País, pero es un personaje electo democráticamente, y tienes que saber respetarlo como el señor tiene que respetar también al jefe de Estado, ¿no es cierto? Y ahí establecer los mecanismos de acuerdo, porque si no, obviamente es la típica, o sea, esa de la cual ya estamos cansados. Es decir, solamente se apoya a aquel que está en la bandera, ¿no? Porque obviamente tenemos que hacer país más allá de estas camisetas que son de cuarto de hora, ¿no? Porque pasa el periodo y vendrán otros partidos, etcétera, y nosotros seguimos aquí, ¿no es cierto? Y el país debe seguir, el país además prevalece y permanece. Entonces, creo que hay temas que son de fondo y ahora estamos justo en una coyuntura, en un previo, que yo diría que es fundamental. Yo conozco, y no quiero ser infidente, pero sé que la semana anterior, a partir de una, digamos, convocatoria, una incitativa del sector de la construcción, 6 representantes del más alto nivel del sector de la construcción se reunieron ya con el señor Lenín Moreno. Lo importante de esto es que él haya accedido ya a la reunión. A una reunión. Porque antes había que pelear, digamos, no sé, 6 meses por una entrevista, ¿no es cierto? ¿No? Yo creo que ese es un primer dato. Y lo segundo de la información que tenemos, que es directa, es que hay la apertura para que efectivamente los cuestionamientos que se han hecho a la ley de plusvalía, al tema de la herencia, si son demostrables de que efectivamente hay errores, que haya la voluntad de sentarse a la mesa y rectificar. Ese es un tema muy importante. Si caminamos en esa línea, yo diría, estamos dando pasos, digamos, en una perspectiva que sin duda el país es el que agradece, porque no se trata de que uno u otro sean los beneficiarios, sino que el país agradezca, porque creo que los datos que Mauricio señalaba y que son justo de la entidad que nosotros la fundamos hace 3 años y medio para hacer la certificación técnica de los proyectos en el Distrito Metropolitano de Quito, arrojan un promedio ya del 40% de disminución del número de metros cuadrados del último periodo. Entonces eso es terrible, o sea, eso lleva a la quiebra, digamos, a empresas, genera desempleo, genera, digamos, parálisis económica. Tenemos datos que ya son, no nos estamos inventando cifras, eso es lo real, eso es lo que se mide en base a las estadísticas de todos los días. Entonces, me parece que tenemos que necesariamente voltear la página, ¿no es cierto? Y esto es un llamado, porque en el gobierno, obviamente, a mi juicio, prevalecen cierto tipo de políticos que piensan en el beneficio de la banderita verde. Y tienen que, o sea, empezar a ser colocados en otro sitio, porque por ahí no la bandera tengan en el partido y ya está. El nuevo presidente de la República obviamente tiene que ser absolutamente consciente y consecuente de que le tocó sentarse en la silla de
la presidencia de la República, y eso supone, o sea, confianza y atribuciones, ¿no? Y obviamente él tiene que, si piensa en función del país real y no de Alianza País, ¿no? O sea, el país real le demanda muchas decisiones que son de fondo. Y obviamente para eso, obviamente él tiene que saber que esta es una oportunidad histórica que le ha dado la nación y que le ha dado también este remanente de lo que se hizo o se dejó de hacer en los 10 años. Entonces ahora le toca. Entonces, estamos en un momento que es un momento bisagra fundamental, pero si mantenemos el mismo tipo de políticas que son, yo diría, lo menos que yo podría decir que son abusivas, de, digamos, de confrontación, de descalificación, el que no piensa igual a mí es un imbécil, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué país estamos hablando? El tema de las libertades, el tema de los temas de corrupción, o sea, los temas que han saltado a la palestra, todos esos son parte de los temas fundamentales que... Para generar confianza. Y que el país espera. Y este país espera, y ahora sabemos que hay un medio país, ¿no es cierto?, que ha puesto una interrogante respecto del tema. De lo que está pasando. Y entonces, me parece que gobernar en esas condiciones tiene que tener una enorme responsabilidad y una enorme capacidad de diálogo, porque si no, por las otras vías no caminamos. Mauricio, para terminar, entonces, el sector acepta el reto, por supuesto, pero generan van a pedir estas rectificaciones y una claridad, la que ha pedido Handel ahora, pero además, ¿será posible que bajen un poco el costo? ¿No es verdad que es muy caro la construcción en el Ecuador? Nosotros hemos hecho algunos análisis y en realidad no. Porque si el precio del metro cuadrado, digamos, al que se vende hoy en día fuera excesivo, eso implicaría que haya márgenes de rentabilidad también excesivos, lo cual no existe. Realmente lo que ha habido en el país, ustedes saben, a todo nivel Ecuador es un país caro, a todo nivel. ¿Sí? Es un país caro, y la construcción no tiene por qué ser la excepción. Nuestros insumos son caros, ¿sí? Nuestros insumos son caros. Por otro lado, ha habido muchos cambios de regulaciones que nos han incrementado los costos indirectos sustancialmente, ¿sí? Los temas de seguridad, los temas de la contratación, de tema de contratación de trabajadores, el mismo costo financiero, que es un costo alto para una economía dolarizada, es un costo alto el costo financiero que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, realmente no, yo he escuchado a alguna gente que habla de una burbuja inmobiliaria, no es cierto, no existe esa burbuja inmobiliaria. Y tanto es así que proyectos inmobiliarios, y ejemplos hay por montones, que cuando hay alguna pequeña cosa que no se tomó en cuenta, qué sé yo, por la demanda mundial, como ocurrió cuando China empezó a construir su infraestructura, se disparó el precio del hierro, muchos proyectos quebraron, ¿sí? Se fueron a pérdida, ¿sí? Si fuera el panorama de que se tienen márgenes amplísimos, esos márgenes absorben estas cosas, pero no es la realidad, ¿sí? Entonces, yo pienso que sí hay cómo trabajar. El costo de la tierra es importante que se regule, pero entendamos, los constructores no somos especuladores de tierra los constructores. Los constructores muchas veces somos víctimas de los especuladores de tierra, porque la tierra es un insumo nuestro, es un insumo de producción. ¿Sí? Importantísimo. Así es, pero estamos dispuestos a poner el hombro y sacar este país adelante como siempre. Yo les voy a comprometer para un próximo programa, porque es importante tratar también de aquí de Quito el tema de los alrededores del antiguo aeropuerto y ahora parque metropolitano, que comienza a tener dificultades, y también el bicentenario, perdón, y tiene ahí un conflicto de precios también. Así es. La tierra comenzó a valer un montón. Me decía el otro día un ciudadano que fue a ver una casa que le habían ofrecido en 350,000, ahora le pidieron 600,000. Y claro, no sé si por la plusvalía o la herencia es lo que pasó, pero les voy a comprometer para ver cómo visualizamos este que va a ser un punto de desarrollo de Quito, ¿no? Que es vital y que en estas para viviendas, para el futuro de la ciudad. Y que podría estar incluido estos 350,000, en esas 350,000, digamos, soluciones habitacionales para no pensar solo en casas, ¿no?
Han estado con nosotros el arquitecto Handel Guayasamín, expresidente del Colegio de Periodistas, y él de arquitectos, ya le estaba haciendo por el Día de la Libertad de Expresión ahora, periodista, y el ingeniero Mauricio Catani, exdirector de la Cámara de la Construcción y constructor en ejercicio, los dos, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente, gracias a nuestros amigos de la 920 y Facebook Live. Y ya estaremos remitiéndoles a ustedes el programa a partir de las 3 de la tarde. Nos encontramos el día de mañana. Hasta mañana entonces. Gracias.